Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria, toda la Iglesia celebra la memoria de San Juan XXIII, canonizado hace muy poco, uno de los papas, de los últimos papas santos. Después de él solo hay Juan Pablo II, ya canonizado, aunque está en proceso de canonización también Pablo VI, pero todavía falta. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste al Papa San Juan XXIII al frente de tu pueblo, para que con su ejemplo y su palabra le ayudara a crecer en santidad, protege por su intercesión a los pastores de la Iglesia y al rebaño que le has confiado, para que siempre caminen por las sendas de la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así la ley fue nuestra niñera, hasta que llegara Cristo y Dios nos aceptara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos a la niñera, porque todos sois hijos de Dios por la fe, en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. La primera lectura, y acabamos hoy todo esto sobre la ley y la fe, esta discusión sobre si para ser cristiano hay que seguir todos los preceptos de la ley judía y que con la fe cristiana basta la fe
y aquellos mandamientos que provienen directamente de la fe, aquello que enseña a Cristo, y todo aquello que es ley natural faltaría más. Pero lo principal es ser discípulos de Cristo. Quien confíe que podrá cumplir unos mandatos, pero sin realmente ser seguidor de Cristo, por eso se salva, no tiene nada que hacer, porque solo Cristo es el Señor y Salvador. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio corto y más que conocido. Jesús va enseñando y una señora le piropea. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Una expresión muy típica judía, donde se alaba a la madre para hablar bien del hijo. Pero Jesús cambia la frase y en el fondo, en este caso, es exactamente lo mismo. Es la alabanza a su madre, porque dice, mejor dicho, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y quién es aquella que escucha? Escuchar aquí es en un sentido muy judío, muy semita, que no quiere decir simplemente estar atentos, sino quiere decir que aquella palabra la acojas en ti, que realmente la hagas tuya y la pongas en práctica. Por eso es los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero María es la que de forma especialísima escucha la palabra de Dios, no solo por medio del ángel, sino que basta ver las oraciones del Magnificat mismo, que es un compendio del Antiguo Testamento. Basta ver toda la acción de María, es cumplir la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Tu palabra la acepto y la cumplo, y que se haga en mí. Por eso, en el fondo, se dice que Jesús ha sido 2 veces generado, uno por la obra de Dios, pero otra también por la fe de María y el deseo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso que parece que Jesús, como algunos protestantes llegan a decir, ¿ves? No le gusta que María se lleve alabanzas. No, si al revés, le está haciendo la alabanza más grande. No hay nada más grande que escuchar lo que Dios quiere y ponerlo en práctica. Y en eso María es única, es la que más lo ha hecho. Por eso es el mayor piropo que se le puede hacer a María. Eso hace que sea madre de la Iglesia, madre nuestra, que sea aquella que es capaz realmente de dirigir al pueblo de Dios para llevarlo a su Hijo. Y por eso es intercesora nuestra y está siempre a nuestro lado, al lado de aquellos que quieran seguir a Cristo, a su Hijo. Pero decíamos también que hoy celebramos esta memoria de Juan 23, uno de estos santos famosos que enseguida se ganó a la gente. Recordemos que nace en 1881 en un pueblecito de Bérgamo, del monte, un pueblo que él entra entonces en el seminario de Bérgamo. Es un seminario que todavía hoy es de los más importantes de Italia. Bérgamo es una de esas zonas donde la fe en Italia se ha mantenido y bien, donde los seminarios todavía están llenos, tal vez no tan llenos como hace 60 años, pero llenos, donde hay muchísimas vocaciones. Y desde tiempo inmemorial la diócesis de Bérgamo envía a Roma, al seminario diocesano de Roma, 2 seminaristas para que estudien allí, y uno de los 2 escogidos es el futuro Juan 23. Roncalli es enviado a Roma, estudiará todo el seminario en el seminario diocesano de Roma y será ordenado entonces en la misma Roma, en San Pedro. La primera misa la dirá en las grutas vaticanas y de allí, una vez acaba los estudios, volverá a Bérgamo. Durante 15 años será el secretario del obispo de Bérgamo, un buen obispo, un buen pastor. Él habló de su obispo, que le enseñará muchísimas cosas de cómo hacer las cosas bien hechas, cómo estar al lado de la gente,
cómo preocuparse de los problemas de la gente, el no ser un pastor solo de curia, sino realmente al lado de los problemas cotidianos de la gente. Después será llamado a varias funciones a nivel de iglesia, lo llamarán a Roma, de Roma lo enviarán a varias nunciaturas, acabando siendo cardenal y el nuncio en París, y de allí pasará a ser el patriarca de Venecia y de ahí escogido papa. En 1958, los más mayores, pues todavía os acordaréis de cuando era papa, Juan XXIII. Solo estuvo ni 5 años prácticamente, hasta el año 63 como papa, pero fueron esos momentos en los que, sin saber del todo lo que hacía, pero inspirado por el Espíritu Santo, aunque ya lo había preparado todo, Pío XII, pero convoca el concilio, que no fue tanto una invención como algunos quieren hacer ver solo de él, sino que ya se estaba preparando ese concilio antes de llegar él, pero a nivel solo de curia, a nivel del papa anterior, que estaba haciendo ya pasos, pero él decide convocar el concilio, pero con una mentalidad muy diferente de lo que después pasó. Él pensaba, la Iglesia necesita reformas, voy a convocar el concilio, pido a los prefectos de las congregaciones romanas que preparen la reforma, que hagan esos documentos para el concilio. Después convoco el concilio, me vienen del concilio, los aprobamos y cerramos el concilio. Y convoca el concilio, hay un pequeño terremoto en toda la Iglesia en ese momento, empiezan a salir voces discordantes de todo tipo, empieza el concilio, se reúnen los más de 2000 obispos allí en San Pedro, y cuando parece que todo empieza a funcionar, saldrá un cardenal que dirá, este esquema a mí no me gusta. Se le añaden a él muchos más cardenales y más obispos y teólogos, y empiezan a rechazar uno a uno todos los documentos que presentaba la curia en nombre de Juan XXIII. En ese momento se rechazan todos, se acaba la primera sesión del concilio sin que se hayan aprobado nada de todo lo que había propuesto el Papa. Lo había solo propuesto, no lo había ordenado, por lo cual el concilio es esto, es debatir, ver lo que creen los obispos más conveniente. Y el caso será que acaba esa primera sesión y el Papa se muere de cáncer y pasa al año 63, nuevo Papa, Pablo VI, que es el que tuvo que hacer realmente todo el concilio, el que tuvo que comerse todos los problemas y hacer todas las reformas necesarias con la ayuda del concilio. No fue nada fácil. Juan XXIII, que murió, no era joven, pasaba de los 80 años, tenía 82 años, pero lo suyo fue esto, a los ojos de Dios, empezar el concilio y que fuese otro el que lo acabase, Pablo VI. Juan XXIII muchas veces ha sido bandera para muchas tonterías. Ha sido un santo de la época, pero a veces ha sido querido como si fuese el gran renovador y como si Pablo VI, primero, recuerdo muy bien la época de Pablo VI, cuando se tiraba contra él diciendo qué bueno era Juan XXIII, qué malo era Pablo VI. Y después cuando vino Juan Pablo II, qué buenos eran Juan XXIII y Pablo VI, se decía qué malo es Juan Pablo II. Son estas formas de aquellos que no están de acuerdo desde dentro de la Iglesia con el magisterio de cómo atacarlo, alabar a unos para cargarse a otros. Por desgracia eso pasa en todas las familias y también en la Iglesia esto ha pasado. Nosotros estamos, como siempre, con el Papa, sea el que sea, nos guste más o nos guste menos, desde Pedro hasta el Papa Francisco, y sabemos que el Espíritu Santo le iluminará para que realmente no hayan errores en la doctrina, en lo fundamental, para que realmente pueda dirigir y llevar la Iglesia como la llevaron los papas anteriores,
cómo la supo llevar Juan 23. Recordemos aquello que decía Juan 23 mismo, cuando por la noche no podía dormir por las preocupaciones, porque todo iba mal. Él saltaba diciéndose a sí mismo: Ángelo, así se llamaba Ángelo Roncalli, ¿quién lleva la iglesia? ¿Tú o Dios? Y él mismo se decía: Dios. Pues entonces duerme, tranquilo, no hay problema. Pues esa mentalidad es la que hemos de coger a veces delante de los problemas. Confiar en Dios, pero hacer a cada uno lo que nos toca hacer. Elevemos nuestra oración al Padre para que el Espíritu Santo ilumine a todos los que participan en el sínodo de la familia, que las familias y iglesias domésticas sean verdaderas comunidades de vida y de amor. Oremos por el Papa, por los padres sinodales, por todos los que colaboran en los trabajos del sínodo. Oremos al Señor. Hagamos óyenos. Oremos para que la palabra de Dios sea más conocida y sea luz y guía para todos los hombres, para todas las familias. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos los hombres sepan encontrar en la contemplación y el respeto a la gran obra de la creación el valor y el respeto a la ley natural, que corresponde a su dignidad y es camino de humanización. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos los niños reciban una educación digna, que las familias no olviden acercarles a los valores espirituales, a la oración y al encuentro con Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que nadie se sienta discriminado en la Iglesia, que todos, especialmente aquellos que buscan reintegrarse plenamente en ella, encuentren la ayuda pastoral adecuada a su situación. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos encuentren en la Iglesia misericordia, comprensión, acogida y actitud de perdón, que ayuden a descubrir la verdad y el amor de Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los difuntos, especialmente por los que han dedicado su vida a favor de la familia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y escucha, Padre, nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos
Ayúdanos para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos. Que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan 23, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia García Díez y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra ya bastará para sanarme. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. En la cruz la deidad estaba oculta, aquí la humanidad yace escondida, y ambas cosas creyendo y confesando, imploro yo lo que imploraba Dimas. No veo como vio Tomás tus llagas, mas por ti Dios te aclama el alma mía. Haz que siempre, Señor, en ti yo crea, que espere en ti, que te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo, oh pan vivo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus delicias. Jesús mío, pelicano piadoso, con tu sangre mi pecho impuro limpia, que de tal sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que al contemplar tu rostro cara a cara, por siempre goce yo de tu mirada, por siempre goce yo de tu mirada.
Oremos. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor que abrasó el corazón de San Juan XXIII y le impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.